En un confín remoto del cosmos, más allá de la comprensión humana, giraban planetas cuyos interiores permanecían ignotos para sus observadores. Uno de estos mundos se denominaba Tierra, núcleo de una constelación donde seres tenaces se veían envueltos en complejas tramas políticas. Algunos eran destinados a obedecer órdenes, dedicándose a la caza de maleantes para evitar su propia destrucción mediante el genocidio. Entre los lugares más vigilados se encontraba Megalópolis, hogar de un defensor cuyo destino estaba entrelazado con el de sus habitantes. Este protector era conocido como Megaman, acompañado en sus justas labores por su leal camarada y anterior compañero de batallas, Zero. Bajo directrices de sus superiores, se esforzaban por salvaguardar el bienestar común ante los embates de villanos como Sigma, cuya amenaza, aunque aparentemente erradicada, siempre acechaba en las sombras. La verdadera aventura se desencadena en el vacío del espacio, a bordo de una nave que marcaría el inicio de un cambio histórico. Zero, junto a su confiable aliado X, más conocido como Megaman, entablaban diálogos entretejidos de profundos significados. Durante su viaje de regreso, la radio irrumpió en static. A Megaman le pesaba la idea de responder, confiado en que su misión había concluido. Sin embargo, Zero atendió el llamado, adoptando el tono de un general dispuesto a la justicia. Lo que escuchó dejó a Zero alarmado, una revelación indescriptible que llevó a Megaman a inquirir sobre la situación. Zero, entonces, urgió la necesidad de regresar a la base de inmediato. Con prisas, Megaman aumentó la velocidad de vuelo, acción que Zero imitó. Sin embargo, al detenerse en medio del cosmos, fueron testigos de una explosión distante. Este evento provocó su indignación, preguntándose sobre su origen. Zero, esforzándose por discernir a través de los visores de su nave, comunicó a Megaman que deberían haber llegado ya a Tierra. Algo estaba profundamente errado. Megaman coincidió, sintiendo que el trayecto no debería prolongarse tanto, planteándose su verdadera ubicación. Al intentar solicitar apoyo, se encontraron con un desolador silencio. Las comunicaciones habían sido cortadas, prevaleciendo un ominoso vacío. En un intento desesperado, se dirigieron hacia un planeta que restableció parcialmente la comunicación, aunque plagada de interferencias. Zero insistió en la urgencia de su misión, recibiendo la aquiescencia de Megaman. Estaban próximos a lo que creían era la Tierra, pero la realidad que se desplegaba ante ellos distaba enormemente de lo familiar. El lugar, un vasto lienzo estelar, los transformó en estrellas fugaces en su descenso. Zero, coordinando el aterrizaje, compartió su inquietud con Megaman. Este último propuso posponer la conversación hasta estar seguros y en tierra firme, confesando también su desconcierto ante un paisaje que, aunque extraño, prometía revelaciones singulares en su odisea cósmica. Habiendo descendido en un paraje conocido como Campo Mar, situado en la cúspide de una montaña y colindante con un sereno bosque, Megaman y Zero efectuaron un aterrizaje complicado, ya que sus naves quedaron enredadas entre los árboles. Al desembarcar, se detuvieron para observar su entorno. Megaman sugirió que el lugar les resultaba vagamente familiar, lo que lo llevó a creer que, a pesar de lo insólito de la situación, no había nada anormal y que efectivamente se encontraban en su planeta originario. No obstante, Zero, intentando establecer comunicación con sus conocidos sin éxito, se mostraba visiblemente frustrado. La ausencia de señal, salvo con Megaman, incrementaba su inquietud ante la posibilidad de que algo extraordinario estuviese sucediendo, eludiendo su comprensión. En un momento de tensión, Zero divisó una luz más allá de los árboles donde se encontraban, lo cual le impulsó a investigar. Megaman, siguiéndolo de cerca, apenas podía mantener el ritmo. Zero lo llamó, insistiendo en que debía ver algo. Al alcanzarlo, Megaman quedó atónito ante la escena que se desplegaba ante ellos. Una vista panorámica de una ciudad desconocida, repleta de autos, autopistas y enormes torres que se extendían hacia el horizonte. La incertidumbre se apoderó de ellos, preguntándose si aún estaban en su hogar o habían sido catapultados a otro universo. Megaman, sumido en la preocupación y la sorpresa, recordó anécdotamente la explosión que habían presenciado en el espacio, a lo que Zero reflexionó que podría no haber sido una explosión per se. Esta incógnita sumergió a Megaman en una profunda incertidumbre. Zero, con una mezcla de ansiedad y determinación, propuso que debían abandonar el lugar cuanto antes, pero al revisar sus naves, descubrieron que éstas no respondían debido a graves fallos internos ocasionados durante el aterrizaje. Zero, entre juramentos, lamentó la terrible sincronización de su infortunio, y Megaman compartía su frustración ante la nave que ahora despedía humo en señal de avería.
Incapaces de reparar sus naves en ese crítico momento, ambos dirigieron su mirada hacia el cielo, compartiendo un pensamiento silencioso pero elocuente. Se habían perdido. La incertidumbre del qué hacer a continuación y el enigma de su actual ubicación los rodeaba, sumiéndolos en una reflexión sobre su destino y los desafíos que les aguardaban en este desconocido y vasto horizonte. En aquella noche, mientras la oscuridad envolvía todo a su alrededor, Megaman y Zero se encontraban inmersos en una profunda conversación, sentados alrededor de una hoguera que habían encendido para crear un ambiente más acogedor y tranquilo, similar al de un campamento. Entre el crujir de las llamas, compartieron recuerdos sobre las numerosas ocasiones en las que habían enfrentado a Sigma, recordando en particular la última vez, cuando se toparon con un impostor. También rememoraron el momento en que conocieron a Axl, un camarada que, pese a provenir de un grupo de maleantes, había terminado siendo un aliado invaluable. La nostalgia envolvió a Megaman al reflexionar sobre cómo, después de tantas luchas contra poderosos guerreros tanto de los Maverick como de los Hunters, su planeta debería finalmente estar a salvo. Fue entonces cuando Zero, con un tono de fatiga, interrumpió el silencio que se había instalado entre ellos para expresar su cansancio ante tales recuerdos y la imposibilidad de practicar sus movimientos ahora que parecía imposible regresar. A pesar del incómodo silencio que les rodeaba, Zero no tardó en afirmar que, si algo llegara a suceder en este mundo, estarían listos para enfrentar cualquier desafío, a lo que Megaman asintió, aunque con reticencia, preguntándose por qué Zero mantenía tal positivismo a pesar de que lo único que tenían era una nave averiada. Con sorpresa, Zero reveló que la situación no era tan desesperada como parecía. Al desplazarse levemente y observar en su nave, Megaman, movido por la curiosidad, se acercó para descubrir lo que Zero había hallado. Para su asombro, sus ojos se posaron sobre un arsenal de armamentos, armaduras, objetos especiales, combustibles y alimentos empaquetados, junto con todo aquello que habían coleccionado durante sus viajes. Ante la sorpresa de Megaman, Zero no pudo evitar presumir, explicando que antes de partir y dejar a Axl atrás, le había encomendado asegurarse de que todo estuviese listo y preparado para cualquier eventualidad. Axl había sido esencial en ese proceso, y gracias a él, todo aquello podría ser posible. Con un gesto dramático, Zero sacó una cápsula y la lanzó, creando una cortina de humo. Al disiparse, Megaman apenas podía creer lo que veía. Una nave de tecnología avanzada, equipada con múltiples dispositivos tecnológicos, marcando el comienzo de su partida de ese mundo. Zero, con una sonrisa, señaló que también había traído un paquete con 8 estrellas que fungían como combustible para la nave, obviamente sustraídas por Axl de los jefes a los que habían enfrentado. Sin embargo, la expectativa de un viaje sin contratiempos se desvaneció cuando descubrieron que el paquete estaba vacío, lo que desató una búsqueda frenética por parte de Zero, aunque sin éxito. La tensión creció hasta que recibieron un mensaje de Axl. Una disculpa por haber olvidado cargar las estrellas necesarias en la cápsula, seguida de instrucciones sobre cómo podrían obtenerlas de otros mundos, a pesar de los peligros que esto conllevaba. Axl también advertía de la urgente necesidad de regresar lo antes posible, dado que los ataques de los Maverick habían comenzado de nuevo. A pesar de los contratiempos y las dudas, la determinación de Zero y Megaman se fortaleció, preparados para afrontar las adversidades que les esperaban con la esperanza de reencontrarse con Axl y asegurar, una vez más, la seguridad de su mundo. Aunque la perspectiva podía resultar preocupante, para Zero constituía un objetivo de gran importancia. Profundizó en el interior de la nueva nave y se dirigió hacia el radar de estrellas, localizado en una computadora que contenía un archivo con todos los universos o mundos interconectados. Megaman expresó sus dudas sobre cómo podrían conseguir algo completamente desconocido, dada la aparente familiaridad de este mundo con su propia realidad. No obstante, Zero se mantuvo concentrado en su tarea, finalmente anunciando con satisfacción que estaba listo. Zero advirtió a Megaman que se alejara un poco, ya que el dispositivo podía liberar una considerable cantidad de energía que tenía el potencial de absorber a una persona. Tras contar hasta 3, ambos se apresuraron a salir de la zona. Al hacerlo, vieron una luz que se acercaba a gran velocidad, pero Zero logró cerrar la puerta tras de sí y se dirigieron hacia otra nave donde guardaban sus pertenencias. Por ahora, pasaremos la noche en este bosque, pero estaremos bien, aseguró Zero, señalando hacia un dispositivo que describió como un analizador. Este aparato, explicaba, era tan avanzado que podía sumergirse y recopilar información sobre una amplia variedad de recursos, mundos, política y otros aspectos.
Su avanzada tecnología requería una gran cantidad de energía, lo suficiente como para poseer el riesgo de absorber a una persona. Intrigado, Mega Man preguntó cómo Zero había logrado activarlo. Con una sonrisa, Zero respondió que había sido sencillo, necesitando solo ingresar la contraseña de la computadora, aunque dejó claro que ese era un relato para otro momento. Instó a Mega Man a descansar, pero este último expresó su preocupación sobre qué sucedería si no lograban encontrar lo que buscaban. Zero, con una renovada confianza, lo tranquilizó diciendo que todo estaba en su destino, y que como seres dotados de gran capacidad, no debían dudar de su propia tecnología. Con eso, ambos se dispusieron a pasar la noche allí. Al amanecer, Mega Man se despertó y encontró a Zero nuevamente absorto en la computadora. Preocupado, corrió para verificar que todo estuviera bien. Zero, mostrando signos de haber descubierto algo, invitó a Mega Man a mirar la pantalla. Lo que vieron fue un vasto mundo, revelando que no estaban solos. Este lugar estaba lleno de corrupción. Mega Man estaba lleno de preguntas, pero optó por reservarlas. Zero explicó que en este mundo habitaban seres enfrentados a diversos problemas, algunos luchando por su supervivencia y otros por ser salvados de entidades malignas denominadas Benalitas. Ante la curiosidad de Mega Man sobre qué eran exactamente, Zero compartió que, aunque no tenía toda la información, lo que había encontrado era perturbador. Se trataba de individuos, aparentemente derrotados o desaparecidos a manos de una organización enemiga. Juntos, Mega Man y Zero procedieron a profundizar en su investigación, navegando a través de la base de datos en búsqueda de cualquier pista que pudiera ayudar. De pronto, se toparon con una grabación que revelaba una confrontación entre unas individuas vestidas de forma peculiar y una criatura que parecía alienígena. Antes de que pudieran procesar completamente la información, un error hizo que la computadora de avanzada tecnología se apagara, dejando a Zero en shock y a Mega Man preguntándose qué sería lo próximo. Tras la sorprendente revelación, Mega Man y Zero comenzaron a discutir lo que habían presenciado, coincidiendo en que aquello que habían visto no era una visión común en otras regiones distantes. Zero mencionó que esas mujeres parecían capaces de volar y sugirió que detrás de todo ello podría existir alguna razón significativa. Por su parte, Mega Man apuntó que lo observado no se limitaba a eso, sino que también notó cómo se distribuían los golpes entre ellas. Una joven de tonalidad amarilla, otra rosa y una tercera de un posible verde, aunque dudaba que formasen parte de un equipo cohesionado. Atendiendo a esta reflexión, Zero propuso que debían dirigirse inmediatamente hacia su nave por sus pertenencias. Al parecer, Mega Man ya intuía el plan de Zero. Este último confirmó su sospecha, añadiendo que recordaba haber visto estrellas en los cuerpos de esas mujeres durante la batalla, pero insistió en que eso no era todo lo que esperaban encontrar. Había aún más secretos por descubrir y resolver, por lo cual decidieron quedarse hasta conseguir dichas estrellas. Mega Man, intrigado, preguntó el motivo, a lo cual Zero explicó que había extraído un dispositivo de grabación magnética de la computadora, asegurando que la información allí almacenada era inmune a pérdidas por desconexiones repentinas. Mega Man reconoció la previsión de Zero, quien enfatizó la necesidad de actuar rápidamente. En la computadora de su otra nave, buscarían más información sobre estas misteriosas mujeres. Una vez que lograron poner en funcionamiento la computadora en la otra nave sin inconvenientes, fueron recibidos por una voz robótica que les dio la bienvenida. Zero, tomando la iniciativa, solicitó información sobre el mundo en el que se encontraban. La computadora respondió que estaban en la Tierra, un lugar donde los humanos coexistían y eran apoyados tanto por una organización de héroes como por criminales. Los héroes de este mundo, o país, resultaban ser chicas mágicas, pertenecientes a una tropa de élite dispersa en variadas ubicaciones. Sin embargo, lamentablemente el número de candidatas estaba disminuyendo debido a las numerosas derrotas que las chicas mágicas sufrían a manos de la organización criminal conocida como los Benalitas. Al preguntar sobre estos últimos, la computadora proporcionó información detallada, presentando a los Benalitas como una especie poco común que, generalmente, se manifiesta por decisión propia y tiende a convocar a alguno de los bandos en conflicto, cada uno con características distintas. Mega Man comentó sobre la curiosa naturaleza de su libertad, especulando que tal vez se dejaban influenciar por algo que los atraía profundamente. La computadora continuó, indicando que la Liga de Villanos Benalita estaba causando problemas en ese momento y solicitó a Zero y Mega Man nombres específicos de quienes integraban este grupo criminal. Ambos, decididos a enfrentar el reto, asintieron con determinación.
Después de seleccionar a los supuestos criminales, la computadora advirtió a Zero y Mega Man que debían proceder con precaución, ya que cada uno de los adversarios poseía tanto debilidades como fortalezas únicas, además de contar con habilidades de transformación. Asimismo, les informó que la base de datos se actualizaría con más detalles a su debido tiempo. Elegido el objetivo, decidieron enfrentarse a una individua específica. Entre las candidatas estaba Kiwi, pero ante la incertidumbre de Mega Man, optaron por buscar a alguien de menor poder. Zero afirmó la necesidad de no subestimar a sus enemigos y de ir completamente preparados, dadas las experiencias previas. Así, Mega Man se equipó con su armadura plateada, mientras que Zero eligió su armadura negra y el equipamiento absolute. Preparados, solicitaron a la computadora las coordenadas del lugar donde residía su objetivo. Sin embargo, una explosión en la distancia alteró sus planes. Zero advirtió que debían proceder paso a paso, recordándoles que su principal objetivo eran esas mujeres específicas. Mientras tanto, en otro lugar, se oía el pedido de auxilio de la población aterrada. Entre ellas, Kiwi discutía con sus compañeras sobre la posibilidad de retirarse, muestra de su determinación de seguir sola si fuera necesario. Cuando finalmente Zero y Mega Man llegaron al campo de batalla, se encontraron con las chicas mágicas, ya enfrentando a Kiwi y Sulfur en un combate lleno de fuego y destrucción. La intervención de Mega Man y Zero tomó por sorpresa a las chicas mágicas, quienes no los reconocieron. Utilizando una táctica coordinada, lograron cegar temporalmente a Kiwi, quien en su confusión, lanzaba golpes al aire. Mega Man aprovechó para noquearla, permitiendo que Zero la trasladara a una ubicación segura. Tras el enfrentamiento, Akoya y las demás chicas mágicas se preguntaban qué había sucedido con Kiwi. El desconcierto era generalizado, y surgió el interrogante sobre la identidad de Mega Man y Zero. Despertando en una cápsula, Kiwi se encontraba confinada y, ante la amenaza de perder su estrella a manos de Zero, reaccionó desafiante, lo cual llevó a una tensa confrontación. Zero, frustrado, tomó medidas drásticas, lo que provocó una reprimenda de Mega Man, quien creía que no debían proceder de tal manera. Finalmente, decidieron extraer la estrella de Kiwi con un guantelete especializado, logrando hacerlo con éxito. Ante la duda sobre cómo proceder con Kiwi, tomaron la decisión de borrar su memoria, considerándolo la única opción viable. Tras hacerlo, Kiwi despertó en su habitación, confundida y sin recordar los eventos recientes. Después de aquel incidente, la vida de Kiwi ya no volvió a ser la misma. Sus amigas intentaron brindarle apoyo, pero ella se sintió acosada e incomprendida al no recordarlas. Utena, junto con las demás, no se resignaba a esta situación, pero todas las iniciativas para recuperar a Kiwi resultaban infructuosas, lo que terminó por dividir al grupo. Las demás chicas siguieron sus vidas, cada vez más distanciadas de la lucha, dejando un vacío aún más profundo en Kiwi, quien sentía el pesado impacto de su amnesia. Utena, desesperada por restaurar la memoria de su amiga, enfrentaba una creciente depresión al ver sus esfuerzos fallar una y otra vez. Juró vengar lo que consideraba la no muerte de Kiwi. En una reunión oscura con los villanos, Baiser, con un tono severo, exigía atención y respeto. La tensión era palpable, y cuando Loco Música intentó hablar, Baiser la silenció con firmeza. Benalita propuso un plan que, a su parecer, atraería a quienes habían alterado la memoria de Kiwi. A pesar de las objeciones iniciales, todos terminaron apoyando la iniciativa de Baiser, marcando un nuevo rumbo en sus acciones. Mega Man y Zero, por su parte, continuaban su búsqueda de más estrellas, aunque con poco éxito. La ausencia de enfrentamientos indicaba que algo extraño sucedía. Mega Man cuestionaba la decisión de borrar la memoria de Kiwi, a lo que Zero explicaba que era una medida necesaria para evitar ser descubiertos. Aún conservaba los recuerdos de Kiwi en un dispositivo, esperando el momento adecuado para devolvérselos. Sin embargo, la estrella que habían tomado de Kiwi comenzó a desvanecerse repentinamente, dejándolos sin pistas y en una posición vulnerable. Al mismo tiempo, en otro lugar, las chicas mágicas enfrentaban derrotas ante sus enemigos. Utena Baiser, en un momento de frustración, atacaba a Rosa, buscando respuestas sobre sus compañeros. La situación se tornaba cada vez más tensa, hasta que una sombra mágica apareció, absorbiendo la energía maligna y provocando una transformación inesperada en Utena. La situación era caótica, y una figura similar a Benalita, pero de color blanco, señalaba lo peligroso que se había vuelto todo. Zero, reflexionando sobre la corrupción del mundo y su papel en él, se encontraba indeciso sobre intervenir.
Sin embargo, Megaman, decidido a actuar, se dirigió al lugar del enfrentamiento con su armadura dorada. Zero, sorprendido por un inesperado giro de los acontecimientos, miraba hacia el cielo, quizás anticipando los desafíos que enfrentarían. En la devastación que lo rodeaba, Megaman se encontraba a merced de un destino implacable. La gigante, una sombra colosal en un mundo sumergido en el caos, lo miraba con una mirada que mezclaba lástima con desdén. «Qué triste que seas tan pequeño frente a la magnitud de este desafío», dijo, con palabras que resonaban como el presagio de un fin inminente. Megaman, enfrentando a esta titán, esquivó por poco su embestida, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a anidar en su corazón de héroe. Pero el verdadero terror se desató cuando las sombras de la multitud lo rodearon, acusándolo con voces que eran dagas para su alma ya lacerada. Entre ellos, Utena avanzaba, encarnando la venganza materializada. Su rostro, antaño aliado, ahora era un espejo de malicia y condena. Las palabras de Megaman, suplicantes, se perdían en el vórtice de la confusión y el miedo. «Por favor, déjame ir», alcanzó a decir, pero sus palabras se desvanecían, impotentes, en el rugido de una injusticia implacable. Utena, con una frialdad que helaba la sangre, lo sometió bajo su poder, cada ataque un martillo que golpeaba la yunque de su resistencia. Megaman se encontraba en el umbral del abismo, cada segundo un eterno enfrentamiento con el dolor y la oscuridad que amenazaban con engullirlo. En ese momento crucial, al borde de su aniquilación, el mundo pareció detenerse para Megaman. La soledad y destrucción que lo rodeaban eran ahora un reflejo de la batalla interna que libraba, una lucha no solo por su supervivencia, sino por encontrar sentido en medio del caos. Era el héroe caído, enfrentando al abismo con la certeza de que, incluso en la derrota, hay una chispa de luz que la oscuridad no puede extinguir. Una explosión sacudió a la gigante, y justo después de ella, no aparecieron otros que Zero y Axl, acompañados, además, de un grupo de valientes aliados dispuestos a brindarles apoyo. En aquel momento crucial, Zero se enfrascaba en un feroz combate contra Utena Weiser, quien, en su sed de poder, seguía fortaleciéndose. Mientras Zero la distraía, Axl se encargaba de asistir a Megaman, quien ya se encontraba en el límite de sus fuerzas. A pesar de que probablemente deseara preguntar sobre su estado, Megaman solo atinó a responder con ironía sobre su condición. Fue entonces cuando decidieron retirarse a la base, donde les esperaban el capitán y la comandante en jefe. En ese santuario provisional, Axl se dedicó a sanar las heridas de Megaman, quien reposaba sobre una camilla. Sin embargo, el capitán interrumpió la calma anunciando la inminente evacuación, debido a que la ciudad estaba a punto de ser borrada del mapa. Al instante, todos los presentes se vieron sorprendidos por la firme negativa de Megaman. Pese a las protestas del capitán, que consideraba la situación como un desastre total, Megaman, aún entre dolores, comenzó a canalizar su energía. Le entregó a Axl un núcleo de energía autodestructiva, explicándole que esa era la única manera de acabar con la catástrofe. A pesar de las reticencias de Axl, quien temía perder a Megaman, este lo convenció de que era necesario por el bien del planeta. El tenso momento dio paso a un álgido enfrentamiento en el que Utena, demostrando su cruel poder, parecía superar a Zero. Axl, decidido a seguir las instrucciones de Megaman, se preparaba para actuar, pero fue interceptado por Utena, quien con malicia frustró su intento. Sin embargo, en un acto desesperado y coordinado, Zero logró contener a Utena lo suficiente como para que Axl ejecutara la orden, desencadenando una explosión de magnitud nuclear que concluyó con la desaparición de Megaman y dejó el destino de Zero incierto. Axl, abrumado por la pérdida y el cansancio, se desmayó, despertando más tarde en un lugar desconocido. Allí, el capitán le reveló las sombrías consecuencias de su misión. Megaman había hecho el supremo sacrificio, y Zero se encontraba en estado crítico. Con el corazón pesado, Axl se enfrentó a la devastadora realidad de la Tierra, una visión que desafió toda lógica y expectativa, dejando en él una profunda marca de responsabilidad y pérdida.